Bueno, y esta sería la entrega número 4 de la intelectualidad. Yo creo realmente que para entender todo lo dicho debíamos buscar ejemplos concretos. Entonces, ejemplos podríamos ver, por ejemplo, tanto en la historia como en la economía. Nos parece que realmente en la economía vamos a poder poner un ejemplo más sucinto y más clarificante de todo lo dicho hasta ahora acerca de la intelectualidad. Como hemos dicho en algunos de estos capítulos anteriores, es evidente que los países se dividen en dos grandes grupos, subordinantes y subordinados. Eso para mí cada vez va quedando más claro y no importa los matices, la forma en que se pinten las cosas, eso va convirtiéndose en una realidad ya indiscutible, desde hace mucho tiempo, por supuesto. De esos países subordinantes es de donde emana la mayor cantidad de material intelectual que conforma la verdadera vida intelectual del mundo. Los países subordinados, novelistas, poetas, esto, lo otro, pero esa masa sólida de ideas generalmente se genera, es decir, sólida y decisiva desde el punto de vista práctico, solamente se genera desde esos grandes centros de poder. Uno de estos ejemplos es la actuación de Inglaterra a través de la expansión cultural desde hace siglos. De todos sabemos que la economía inglesa fue famosa. La más famosa fue la escuela inglesa, la que sentó las bases teóricas del capitalismo, especialmente con la obra de Adam Smith y después de David Ricardo. Y es que bueno, cuando usted ve en esa obra de Adam Smith esa mano invisible, usted se queda pasmado. Pero bueno, en fin, nada tiene de raro. Ya la física había fabricado una sustancia inexistente llamada el éter para explicar lo inexplicable para aquellos entonces, que era la acción a distancia, las fuerzas a distancia, gravedad, etcétera, etcétera. Así pues, nada más razonable que Adam Smith le echara mano para esconder a los verdaderos ejecutores de la economía mundial y a los que realmente lo decidían todo a puerta cerrada y de forma desconocida para el resto de la sociedad, los llamara la mano invisible. Y así graciosamente se creó esta doctrina económica. Tiempo más tarde vinieron las doctrinas liberales, completamente liberales, a ser llevadas a la práctica. Pero esas teorías, según lo que yo he podido estudiar, y buena documentación hay sobre eso, no llegaron a proclamarse hasta que Inglaterra ya no tenía un capitalismo sólido e imbatible. O sea, Inglaterra, bajo un proteccionismo científico, por llamarlo de alguna forma, desarrolló su gran industria a través de la revolución industrial. Y una vez que la consolidó y ya era imbatible, entonces proclamó el liberalismo, es decir, que todo el mundo abriera las puertas y sus mercados a sus productos. Y así ella obtuvo beneficios, pero arruinó la industria de prácticamente el resto del mundo. No obstante, no todo el mundo era bobo y Alemania se les alzó. Alemania se les alzó y desarrolló una industria enorme protegiendo su industria nacional de los productos ingleses. Cuando ya Alemania estuvo a punto o realmente ya incluso sobrepasó a la industria inglesa, pues entonces había que fabricar algo. Bueno, pues se fabricó la Primera Guerra Mundial, donde Alemania resultó perdedora. Aquí lo que hay que señalar es realmente la lucha eterna entre el libre comercio y proteccionismo. Y esto lo estamos viendo hoy día igualito. Es decir, pasan los años, etcétera, etcétera, y de pronto viene el neoliberalismo, lo que tenemos actualmente. Se abrieron las puertas de los mercados, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Que la mano esclava china logró sobrepasar a la mano democratizada norteamericana con mucho más derecho. Luego entonces
¿Qué sucede en este momento? ¿O qué sucedió realmente? Sucedió que los grandes empresarios, y ese era el objetivo, vieron un tremendo filón en llevarse la industria hacia China, utilizar mano de esclava en vez de mano libre. Esa mano esclava le cuesta mucho barato y su margen de ganancia sería tremendamente superior. Y eso fue lo que hicieron. Cogieron, desmontaron de aquí y se lo llevaron para China. El pueblo, por supuesto, ha sufrido todo lo que todos conocemos ya. Pero esas clases altas, que eran las que dirigen o han dirigido hasta hace muy poco la política norteamericana, pues estaban de plácemes porque sus ganancias eran exorbitantes. Trabajo esclavo y vendo en Estados Unidos con otros salarios, otros niveles de dinero, un tremendo mercado interno. ¿Qué sucedió? Que el sistema, la aceptación de ese dogma del mercado libre terminó consumiendo la economía norteamericana hasta donde la hemos visto. Por suerte, la cosa no es totalmente catastrófica, pero sí nos ha llevado hasta el abismo prácticamente. Es decir, no hemos caído por el precipicio, pero hemos estado caminando muy cerca de él ya. Y en este momento se produce la reacción nacionalista de Donald Trump. Ahora, ¿qué pasa con Donald Trump en este momento? Evidentemente, la única forma de solucionar el problema es ir nuevamente al proteccionismo. Pero ahí está la contradicción. Donald Trump no se puede declarar proteccionista porque no puede alentar a escala mundial el cierre de los mercados de las naciones a los productos norteamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que aplicar medidas proteccionistas, pero declararse liberalista, es decir, no declararse un proteccionista. Así pues, aprendido esas escuelas inglesas, donde se declara el libre comercio para todo el mundo, pero una vez que hay ventaja, bueno, Estados Unidos tiene que hacer lo mismo en este caso. Declarar el libre comercio, pero aplicar medidas proteccionistas disimuladas para salvar su industria a pico de la piragua. Y en ese estamos. ¿Qué sucederá en el mundo intelectual? Bueno, que seguramente de tener éxito Donald Trump aparecerán nuevas escuelas. No se llamarán escuelas trumpistas, no se llamarán no sé qué, no sé, pero bueno, aparecerán nuevas escuelas económicas justificando como liberales las posiciones de Donald Trump cuando realmente han sido proteccionistas. Porque vuelvo a repetir, de lo que se trata es que hay que proteger la industria interna a través de medidas proteccionistas, pero sin decir que se están aplicando medidas proteccionistas para que el mercado externo no se cierre a la producción norteamericana. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues se va a lograr, entre otras cosas, a través de una ofensiva ideológica. Una ofensiva ideológica donde habrá intelectuales diciendo precisamente cosas como esa. Y aparecerán estas nuevas escuelas económicas con estas explicaciones. Ya de hecho están, ¿no?, explicando los milagros económicos y lo que sea. De todas formas, eso está claro que abrir la industria, los mercados a la industria externa en los países menos aventajados industrialmente representa la destrucción de la economía interna de esas naciones. Eso se dieron cuenta los alemanes y Friedrich List, un gran economista alemán, fue el que le dijo a Alemania, no cojan por ahí, y Alemania tuvo su gran auge económico y superó a Inglaterra gracias a esas medidas proteccionistas, que fueron tan eficaces que la única forma de destruirla fue fabricar una guerra en Europa. Y no una guerra, sino que como el trabajo no estaba terminado, se completó con 2 guerras mundiales. Y ahora Europa está donde está. Y está donde está porque tampoco Europa puede competir con la mano de obra esclava china. Y esa es la realidad de este mundo en este momento. Así pues, vemos que un mundo intelectual necesita justificar acciones, fabricará una pared intelectual alrededor de esas acciones y la realidad realmente será siempre otra. Esas ideas siempre surgen de grandes potencias dominantes. Inglaterra implantó el liberalismo cuando estaba en su cúspide y después se implantó el neoliberalismo precisamente
a través de capitales internacionales buscando la maximización de la ganancia, incluso a expensas de Estados Unidos, que parecía cómplice, pero ha sido realmente víctima y no cómplice. Pero esas ideas se compraron en Estados Unidos, ¿entiendes? Y los grandes capitales norteamericanos quizás se han beneficiado de China, pero el pueblo norteamericano no. Así pues vemos cómo las potencias dominantes inyectan al mundo ideologías, teorías, etcétera, todo esto teórico para preparar un terreno y después lo llevan adelante. Ese terreno no necesariamente tienen que cumplirlo los mismos que lo predican, sino que será usado por esos que lo predican. No tiene, necesariamente tiene que ser practicado. Creo que este ejemplo de Donald Trump volviendo al proteccionismo económico, a pesar de seguir promulgando como tesis el liberalismo, pues es un ejemplo más que ilustrativo de cómo trabaja estos mecanismos ideológicos o culturales sobre las naciones en general y sobre el mundo. Por otra parte, los rusos tienen, por ejemplo, su ofensiva también, la llamada cuarta posición, es decir, la están vendiendo por el mundo entero para avanzar sus agendas propias. ¿Por qué? Porque Rusia es otro de esos países dominantes. Ningún paísito pequeño, estos señores, va a lograr jamás implantar una ideología propia. Cuando incluso el castrismo logró parecer que imponía una cierta onda a escala mundial, no cabe la menor duda que la pudo implantar no por Cuba, sino porque convenía a la Unión Soviética o a la ex Unión Soviética. Y más aún, esto es increíble, pero parece, y todo apunta hacia esto, la leyenda del Che Guevara parece que conviene a los intereses del globalismo. Esto que ha sucedido con el Che Guevara, esta propagación del supuesto ideario guevarista es casi inconcebible si detrás no estuvieran las manos de los Rockefeller, los Rothschild, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es una comedia para apropiarse esas fuerzas de la izquierda, del sentido mismo de la izquierda y de todo lo que vemos asociado con esa supuesta izquierda que ya no es más que la izquierda de los multimillonarios usureros, nada de pueblo ni cosa por el estilo. Olvídense de Che Guevara, olvídense de la leyenda de la Revolución Cubana. Si esto no hubiera convenido a grandes intereses, eso no se hubiera propagado. Y si no conviniera la existencia de Cuba tal y como está a los grandes intereses, ya hace rato que Cuba hubiera sido borrada del mapa. Lo demás es puro cuento, señores. Cuando usted vio en años pasados a la Fundación Rockefeller pagando las giras de Mariela Castro por Estados Unidos, uno se da cuenta, y habría que ser bobo para no darse cuenta, de lo que hay detrás de todo esto. Todas esas leyendas ahora son sostenidas por los ultracapitalistas que se han apropiado de esas leyendas que siempre quizás fueron de ellos, pero no nos dábamos cuenta, pero ya ahora no hay forma de ocultarlo. Y por supuesto, el papel de la intelectualidad siempre el mismo. Cajas de resonancia de eso que fue establecido en secreto por los verdaderos poderes fácticos. Y los otros repetirán y repetirán y repetirán como cajas de resonancia amplificadoras y nada más. En fin, el tema este de la intelectualidad daría para el infinito. Yo pienso cerrarlo aquí en este cuarto capítulo porque ya creo haber dicho la mayor cantidad de cosas posibles alrededor del tema y no creo que seguir redundando valga la pena. El ejemplo anterior económico pudiera llevarse a la historia, etcétera, etcétera, con resultados equivalentes. Así pues, yo creo cerrar esto aquí y bueno, darle un saludo de